Me invitaron a presentar esta obra, esta novela, y yo no conocía ni la novela ni al autor. Linda changa paraguaya, como se dice normalmente, porque eso me obligó, obviamente, a leer la novela y decidir si la presento o no. Cuando uno presenta un libro es porque el libro le gusta. Existen por ahí algunos autores que se atreven a presentar libros que no les agradan, pero es un compromiso muy, muy serio y exige una alta dosis de hipocresía presentar una obra que no es grata. Yo vi situaciones así, y los que estamos en el tema literario nos damos cuenta. Los que leemos simplemente nos damos cuenta si la presentación es agradable o no. Entonces leí La cacería, y acá estoy hablando de ella. Una novela que se presta a la confusión de géneros, o subgéneros, mejor dicho. ¿Por qué? Tiene 417 páginas, tiene una presentación muy linda desde el punto de vista gráfico, y ya solamente tocando, acariciando la tapa, donde hay una mancha de sangre impresionante, en relieve, uno se da cuenta de qué tipo de literatura es la que está en las páginas interiores. Los editores la califican de novela negra, un subgénero dentro de la narrativa que se impuso más o menos de las primeras épocas del siglo XX. ¿A cuál género pertenece esta novela? El género policial, para describirlo, es necesario hacer una breve referencia al género realista, que es el que refleja la observación directa de la vida en sus diversos aspectos, es decir, psicológicos, religiosos, humorísticos, satíricos, etc. El subgénero policial, como se lo llama, tiene algunas características que lo diferencian de un relato realista. Cuenta con el planteo enigmático de un crimen y ofrece distintas pistas para que el personaje principal, el detective, pueda resolverlo mediante deducciones que se van planteando paralelamente, porque el lector también va leyendo y haciendo sus propias deducciones o conclusiones. En la introducción de estos cuentos o relatos suele indicar el tiempo, el lugar de la historia y personajes. Realmente es un detective y además tiene un ayudante. Hay una o más víctimas y hay sospechosos. Esos son los elementos que se juntan para que luego pueda ir descubriéndose la verdad. Esto es lo que pasa al comienzo de La cacería. Hay planteados algunos casos sin solución, como si fuera un cuento o una novela policial, un relato, mejor dicho. O sea, dicho de otra manera, se plantean las preguntas: ¿quién lo hizo y por qué lo hizo? Eso es lo que se plantea en un relato policial. La estructura de la historia, sea breve como en un cuento o más desarrollada como en una novela, es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. Al comienzo se presenta el enigma que debe ser resuelto al final. Al principio se proponen soluciones fáciles, hasta tentadoras, que muchas veces son falsas. O sea que hay una especie de juego de verdad y mentira al que el lector se presta con gusto. Él sabe que por ahí hay pistas falsas y no tiene que entrar en ellas. Aquí se plantea una mixtura de géneros. Una de las diferencias del policial clásico y el policial negro, como se lo llama, es el desarrollo del detective como personaje con subjetividades y características propias, y no como mero razonador. En la novela clásica, el detective encerrado en un gabinete resuelve el caso con solamente su sagacidad e inteligencia. Su aparición es clave en la invención del género.
Generalmente el personaje protagónico es solitario y extravagante, acuérdense de Sherlock Holmes, por ejemplo. Casi asocial. En la novela negra, surgida en los Estados Unidos en la década del 20, el investigador ya no es ajeno al mundo del crimen, sino que, inmerso en él, se mancha con la sangre mientras realiza su trabajo. Es casi uno más de ese drama que se plantea en la historia. El relato calificado como negro presenta una atmósfera asfixiante de miedo y violencia, en donde falta justicia, hay corrupción del poder e inseguridad. Y esto lo digo sin ninguna alusión a la época en que estamos viviendo, ¿no? Corrupción, inseguridad, falta de justicia, bueno, eso es casual. En esta novela negra, la cacería, se insertan elementos del subgénero denominado negro, pero con una extraordinaria lista de crímenes cometidos por 4 individuos durante al menos 2 décadas en el territorio argentino, más exactamente en la década del 50 y del 60. Recién conversando con el autor, con Hugo, me decía algo que es evidente. En aquella época, sin todos los adelantos técnicos y científicos que hay en la actualidad, era hasta más fácil cometer delitos. No había un GPS, no había un análisis de sangre o de otros de ADN o de elementos para determinar la culpabilidad de un individuo. No había cámaras de televisión en las calles o en las rutas. En fin, los controles eran mucho más groseros que hoy día, ¿no? Estos 4 individuos en esta novela cometen una serie de crímenes violentos, casi repulsivos. Es un cuarteto tétrico que solamente matan por el mero placer de matar, es decir, son sádicos. Y ahí se mete otro subgénero de la narrativa, que es el terror. El género de terror es uno de los géneros literarios y cinematográficos más extremos. Todos vemos películas de terror, más o menos de vez en cuando. Los chicos parece que les gusta mucho todas esas escenas así, porque les gustan las películas de terror. Provoca en el recipiendario sensaciones de miedo, pánico, preocupación, repugnancia, incomodidad y angustia. Todo esto a piacere, como se dice en italiano, porque los que ven películas de terror gozan con esa especie de sufrimiento, se divierten, se entretienen. A algunas personas les gustan más, a otras menos, y obviamente que hay películas de terror mucho más logradas y otras más bastardas, digamos. A veces ya son cómicas, y son más de que de terror, son chanchas, como esas de zombies, por ejemplo, ¿no? Que son casi a veces cómicas, ¿no? Se llega al otro extremo. En las tramas del subgénero de terror se desarrollan historias de persecuciones, generalmente. Fíjense que muchas, o la mayoría, tienen que ver con persecuciones, en las que los protagonistas tratan de salvar su vida del acecho de algún personaje nefasto, que bien puede ser humano o sobrenatural, muy maligno siempre, o incluso animales maléficos. La novela de terror nació en la segunda mitad del siglo XVIII, basada a su vez en el cuento de miedo, que es una tradición muy desarrollada en las culturas rurales de todo el mundo. Fíjense ustedes, todos guardamos en la memoria, por ejemplo, a personajes característicos como los vampiros, los hombres lobo, monstruos y fantasmas, brujas, zombies, y sobre todo en los últimos tiempos algunos animales o creaciones humanoides nacidas en el más profundo y pesadillesco miedo. Sin ir más lejos, Alien, por ejemplo, o Depredador, personajes que son humanoides y que producen terror. Vamos a ver
un resumen de estas tres mezclas que están dentro de la cacería. 1. Se observan elementos del terror ya que aparecen seres que son victimizados por otros de características monstruosas, en este caso psicológicamente monstruosas, porque son seres humanos como cualquiera, pero son 4 monstruos, los criminales. 2. El planteo inicial es típicamente policial, ya que los crímenes relatados parcialmente por el autor inducen al lector a buscar razones culpables y circunstancias aleatorias. 3. Naturalmente, conforme se avanza en la trama, la novela negra impone sus elementos literarios con gran fuerza. Es decir, la novela negra es finalmente la que se impone sobre las otras dos. Existe un vengador y se cumple con una característica típica del género. Escuchen esto: al haber un vengador, todos estamos esperando que cumpla con su venganza. De golpe nos transformamos en malos nosotros, los lectores, en sádicos como los personajes que tanto nos repugnan. El público se siente atraído hacia esa literatura por los clásicos estímulos emocionales muy intensos que aparecen en todas las páginas de la novela. En el plano fisiológico, este tipo de obra proporciona un aceleramiento cardíaco y respiratorio que por lo común termina en un desahogo final en el lector. Cuando ustedes terminan esta novela van a decir: ahora voy a descansar o me voy a tomar un whisky porque me dejó fundido. Es verdad, nos deja fundido. Esta obra es de ficción y sus personajes son imaginarios. Son 4 aficionados a la caza mayor que, inducidos por su propio sadismo, comienzan a cazar seres humanos en las formas más crueles e inimaginables. Los paisajes son de nuestro país. Las ciudades y pueblos mencionados existen. El primer pueblo que se nombra en la novela se llama Miraflores, en el noroeste chaqueño. Y Miraflores es un pueblo que existe. Se nombra otro sitio, ¿no? Buenos Aires, Rosario, Corrientes, La Pampa, Santa Rosa, el sur patagónico, etc. Y todos son lugares reales. Es decir, que eso le da verosimilitud a las historias. Y para cualquiera de nosotros que sabemos un poco de geografía, la cosa es todo más posible. Gran parte de la historia está ambientada en el impenetrable, en el monte del noroeste chaqueño. Las justicias y la impunidad con que se mueven los personajes también son de la realidad. Lamentablemente nuestro país tiene una larga historia de crueldades de todo tipo, de personajes que se movieron en forma impune durante mucho tiempo y algunos tal vez hayan pasado desapercibidos. Queda por último el gran vengador, quien con un esmero que supera incluso a los asesinos, cumple con mano propia lo que el lector ansía desde el comienzo. Es decir, que estos 4 depravados sean sancionados de alguna manera. Eso me hizo pensar mucho, Hugo, lo digo, con algunas cosas que han pasado en los últimos tiempos, que son los linchamientos, que obviamente no es un acto de justicia, porque un linchamiento repugna a cualquier conciencia civilizada. Lo que sí indica es que la justicia en nuestro país deja mucho que desear. Y si se producen estos hechos es porque sabemos que los arrebatadores, motochorros, descuidistas, carteristas, etcétera, etcétera, van presos 2 horas, 3 horas, 12 horas y después quedan libres y empiezan nuevamente a cometer ilícitos. Ese es el resultado de los, mejor dicho, esa es la razón de esos linchamientos que estamos viendo a cada momento. No debo darles más detalles, amigos. Los lectores tienen que sacar sus conclusiones y hacer los paralelismos que deseen. En lo personal comentaré con el autor algunos puntos que a mi criterio podrían modificarse para hacer aún más creíble la trama. De hecho ya lo conversamos, pero eso queda entre nosotros. Detalles que a lo mejor
mejorarían la historia, que es de por sí excelente. Toda urdimbre literaria en estos subgéneros de tanta lectura es factible de perfección. Pero lo más subrayable, y con esto quiero terminar esta presentación informal, lo más subrayable de esta obra de Hugo Mituar es que cumple con generosidad con una máxima del gran Jorge Luis Borges. ¿Qué decía Borges? El último gran objetivo de la literatura es entretener. Si un texto lo cumple, el autor debe darse por satisfecho. Y esta novela lo ha logrado. Así que felicitaciones y bienvenida a La Cacería.